de este día, si nos alcanza el tiempo para cumplir con el cronograma que tenemos planificado. Sí. Es así como le damos la más cordial bienvenida a la doctora Marianela Calleja. Es doctora en filosofía por la Universidad de Helsinki en Finlandia. Se especializó en temas de estética musical contemporánea. Realizó estudios postdoctorales en CONICET sobre filosofías de lo sublime y lo sublime sonoro. Es licenciada en filosofía por la Universidad Nacional del Sur. Se dedicó a temas de filosofía de la lógica, el lenguaje y del tiempo en la metafísica. Bueno, presentó conferencias en Universidad de Argentina, Finlandia, Francia e Italia. Es docente de estética en la Universidad del Sur y profesora de lógica y epistemología en la UNISAL. Participa de los proyectos sobre teoría de la razón y deliberación y redes textuales latinoamericanas de voz, con quien tengo el gusto de trabajar, e historia de las ideas estéticas en Argentina en UNSAM. Colabora como investigadora externa en el grupo de arqueoacústica de la Universidad de Helsinki. Es creadora del ciclo Sonosofías y dicta el seminario permanente de investigación, filosofía de la música y el sonido en esta fundación Ezequiel Martínez Estrada desde 2019. Su conferencia se titula Filosofía de la música y el sonido en 2 ensayos de Ezequiel Martínez Estrada. No se refleja aquí porque ahora les voy a contar un poco, esto es algo más casero que preparé. Muy bienvenido entonces y te escuchamos. Gracias, Adri. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes a todas, todos. El viernes estuvimos terminando junto a Ale, Néstor y quienes vinieron el seminario, el 6º año del seminario de filosofía de la música y el sonido que se dicta en esta casa. Y un poco antes de empezar y contándoles un poco la trayectoria, por eso traje este título, porque así empezó aquella vez la investigación sobre simientes de filosofía de la música y del sonido en la obra de Ezequiel Martínez Estrada, a partir de que gentilmente me ceden esta casa para dar el seminario por allí por 2019. Y entonces entro y me encuentro con el arco de violín y algunas de las, digamos, de las historias típicas que se cuentan sobre, o se contaban sobre Ezequiel, la figura de Ezequiel y su amateurismo, su dedicación de manera, digamos, paralela a su oficio literario con la música y el violín particularmente. Entonces ya ese mismo año no estaba incorporado, por así decir, el tema de entrar al ensayo de Ezequiel Martínez Estrada, Paganini, pero hice un lugar y dije, bueno, a ver si podemos empezar a pensar que estamos en la casa de un escritor que se dedicó a un tema, digamos, musicológico, por lo menos, era todo lo que yo podía saber en ese momento, y a partir de ahí me empecé a fascinar, pero soy una incipiente investigadora en la obra de Ezequiel Martínez Estrada en temas muy puntuales que son estos 2 ensayos, uno el Paganini y el otro es el Mundo Maravilloso de Enrique Hudson, porque allí yo encuentro también simientes para una filosofía del sonido. Antes de empezar con lo que yo tenía preparado para hoy, quiero un poco responder por eso me quedé pensando y queriendo conectar, porque fue hermoso todo lo que dijiste. Me trajo un montón de pensamientos en torno a, quizá agregar una cosita, o salirme de la caja de bombones que dijo Néstor, salir un poquito y decir que hoy los estudios sonoros de la filosofía del sonido están en profunda conexión, digamos, los compositores con los científicos. Vimos el viernes que terminó nuestro seminario a una compositora, artista sonora serbia, que actualmente trabaja, por ejemplo, con biólogos marinos, conocedores digamos, de todo lo que es la flora y la fauna del Mediterráneo, y, por ejemplo, acaba de sacar uno de sus trabajos que se llama El sueño de Calipso, donde trabaja la figura de Calipso en la Odisea. Van a la cueva o a la isla donde propiamente se imagina que allí estuvo Odiseo con Calipso, y entran a hacer toda una grabación con micrófonos y con una serie de aparatología muy especial de todo lo que es los campos de Posidonia al fondo del mar, que son gran reservorio de dióxido de carbono, y cómo todo eso se escucha. Y entonces ella crea, a partir de la historia de Calipso, pero ya
revisitada una historia, digamos, desde la figura de Calipso, una revisión de género del episodio de la Odisea, y a la vez, digo, con una aparatología y con una serie de investigadores, un grupo de investigadores que son biólogos, que son ecologistas, que son paisajistas, todo lo que es los estudios sonoros y la composición o la creación sonora contemporánea está fuertemente ligada con los estudios de paisaje. Y de ahí es que, por supuesto, ya imaginarán que también me fui al tema de Hudson y por Cage y por muchos, por Charles Ives, que fue un compositor trascendentalista, que lo leyó a Emerson, y que Cage, por ejemplo, lo tratamos en nuestro seminario, un trabajo, el John Cage, sobre una serie de pasajes de Walden, y trabaja el trabajo se llama Empty Words, o sea, trabaja con una especie de dislocación del texto de Thoreau y lo lleva a un trabajo más de tipo musical, ¿no? Silábico y sonoro, el trabajo de prosa de Thoreau. Entonces, mucho la música experimental, la llamada música experimental, los estudios sonoros y la creación sonora contemporánea está inspirada por todos estos naturalistas y bueno, de alguna manera por esos temas o a causa de esas investigaciones yo entré tanto por un lado al Paganini primero como luego a Estos son dos ensayos de Ezequiel Martínez Estrada a los que me he ido dedicando de a poco a lo largo de estos seminarios que se fueron dando durante estos años, ¿sí? Y uno de los primeros momentos que yo trato el texto de Paganini, que es un ensayo, digamos que Ezequiel lo denomina como una biografía mimada, ¿no? Como un trabajo de mucho cuidado que él hace sobre el violinista genovés y que le lleva nada menos que 24 años, ¿no? O sea, que lo va y que todavía tenemos en nuestro segundo piso de la Casa Museo mucho manuscrito inédito que todavía no ha sido, digamos, editado, de modo que tenemos casi otro Paganini más, entiendo, sin ser editado, cosa que también, así como vos decías, Gustavo, que abrimos más que cerramos. Bueno, yo les vengo a contar acá más bien experiencias de apertura a un montón de temas que se suscitaron a través de este seminario y que tienen que ver con esta figura de Ezequiel que para mí, desde que empiezo a explorarlo, no termino de asombrarme la contemporaneidad y la profundidad respecto de los estudios de estética musical, de historia de la música, por ejemplo, ya el año pasado estuvimos mirando todas las estéticas musicales, la de Mariano Barrenechea, profesor de la UBA de estética, uno de los primeros filósofos de la música en Argentina. Él la leyó, la tiene anotada, son los pasajes que se encuentran en el Paganini, de modo que ha sido para la música también un pensador excepcional, una figura que, digamos, para los estudios de estética de la música, una figura excepcional, la de Ezequiel, ¿no? Bueno, digo que empecé por este tema de la cuestión del cuerpo, porque le ocupa un montón de capítulos en Paganini. El cuerpo alterado de este violinista genovés que justamente, de alguna manera, su reumatitis, sus problemas también excepcionales, ¿no? O sea, su fisiología o su constitución física lo lleva a una nueva técnica, que es la técnica que después tomaron todos los virtuosos, ¿no? Sí. Liszt, Schumann, Brahms se inspiraron en ese violinista que llegó a una aceleración, a unos movimientos y una escalística muy novedosa para su época, ¿sí? Revolucionaria desde el punto de vista de lo que se escuchó hasta Paganini, ¿no? O sea, bueno, entonces digo, el cuerpo tomaba en las primeras investigaciones un momento muy particular y así, con este título empezó mi ponencia por allí por los primeros años del seminario,
donde se hablaba de transfiguración al estilo nietzscheano, transmutación de valores, ¿no? La idea del genio, ahora vamos a ver, y la monstruosidad y la técnica del porvenir, o sea, de una especie de monstruo salido de la nada, ¿no? Que era Paganini, que era ese excepcional virtuoso del violín y que había justamente traído una nueva música para su época, ¿sí? Hasta hoy. Digamos, todo lo que nosotros imaginamos como el virtuoso nació allí, ¿no? En esa figura de este hombre excepcional que fue Paganini, Niccolò Paganini. Entonces, bueno, les voy contando un poco el trayecto de mis investigaciones. Más estoy haciendo una historia, estos dos ensayos, cómo un poco tomaron el seminario cada vez más, hasta enamorarnos en un punto, porque cada vez lo seguimos leyendo y vamos buscando diversos temas a partir del mismo texto, ¿no? El primer tema que apareció fue un tema que pertenece a la filosofía o a las tesis sobre la historia de Walter Benjamin, que no sé si tienen alguna idea, si saben algo de filosofía, pero Walter Benjamin en 1940, antes de morir, luego quien logra publicar es Hannah Arendt, su amiga en Estados Unidos, las tesis para la historia, cuenta una versión de la historia que es la idea de que el tiempo no progresa, el tiempo es un círculo, es de estructura circular y más bien lo que sucede, digamos, en lo que nosotros contamos como futuro está cargado del pasado que todavía, por así decir, no se ha vengado. Es la historia del ángel vengador o del ángel de la historia que conocemos de Walter Benjamin. Con esa misma idea, en la página 21 empieza nuestro querido Ezequiel Martínez Estrada, el Paganini, contando cómo la madre de Niccolò tenía en su seno algo así como al ángel vengador de un padre y una madre que habían sido unos orfebres, porque eran luthiers. Entonces, algo así como la venganza había venido con Paganini, ¿sí? Para el futuro le estaba esperando ese genio, ese monstruo, esa anomalía que venía a vengar lo que la madre y el padre no habían podido hacer, que eran carpinteros, digamos, y luthiers de oficio, ¿no? Las palabras son estas, las fuerzas del ser que es ya existente antes de nacer en el cuerpo de la madre, dice un ángel vengador, una tradición que a partir de él transmutó en otra, la del cuerpo afinado del virtuoso que está desarrollando magistralmente a través de la fisiología de los oídos. Bueno, esto lo voy a comentar después, esto es un texto mío, pero digo, en primer lugar conecté la idea de la biografía de Niccolò Paganini con una idea que es una idea contemporánea en la filosofía de la historia, que es la del ángel de la historia. Ese ángel que viene a vengar lo que, por así decir, las voces de los no sidos o de los que todavía no pudieron dar su voz, ¿no? En el caso de Benjamin. Pero el caso de Estrada no lo cita y yo creo que tácitamente lo intuye. Está hablando del ángel de la historia, ¿sí? en ese lugar. Lo que dice, acá lo leemos directamente. Si el hijo es el portavoz biológico de la madre, nada impide que la madre sirva antes de portavoz. A su vez, a esa forma que ella misma toma de sí y que llamamos hijo, porque somos muy torpes todavía, no nos atrevemos a decir la verdad, que es un simple fenómeno de fisiparidad, casi una metamorfosis. Es muy posible además que el estado grávido de la mujer sea su plenitud, el organismo biológicamente completo, equilibrado química y fisiológicamente, integrado con facultades tan extraordinarias en el orden mental como en el orden fisiológico. La adivinación común por los datos imponderables e indiscernibles, la adivinación socrática del mundo objetivo, es mucho más sospechosa que la adivinación por los datos recapitulativos del feto en gestación, y el trabajo de la madre es plasmar más bien que un hijo, un compendio, una síntesis inconcebiblemente más precisa y compleja, fiel y total de toda la especie, con todos los rasgos específicos y las adquisiciones incorporadas por la selección natural. Tiene que saber de alguna manera, Benjamin, no solo qué es lo que está haciendo para el futuro, que es relativamente fácil, sino del pasado
¿Qué es lo efectivamente increíble y digno de estupor? Y de esto nadie se asombra, sino del otro, de lo más sencillo. Es decir, la madre de Nicolò estaba haciendo algo así como completando su propio pasado, trayendo al mundo a este ángel vengador de la técnica del violín, ¿no? Estas son las palabras de Ezequiel y las pone en una nota. Para mí esto es llamativo, es una biografía que es exquisita, digamos, tiene puntos ligados, no solo menciona a Nietzsche, ¿sí? A Freud, a Jung, pero hay filósofos que no están mencionados, o Barrenechea, por ejemplo, historiadores o como filósofos de la música, que no están ni ligeramente mencionados y sin embargo toman un lugar enorme, ¿sí? En su ensayo. Esto lo conté. Digamos, hay un fenómeno, se puede decir, de fisiparidad entre la reumatitis de Paganini y la dermatitis melánica de nuestro autor Ezequiel. Es decir, él se siente, cuando escribe sobre Paganini, intuyo que se siente, digamos, interpretado a través de esa enfermedad, de este monstruo del instrumento, y de alguna manera lo, digamos, como también hace con Hudson, empieza a cursar lugares, por ejemplo, el tema del oído o la afinación con el tema de la moral, lo lleva siempre a sus propios problemas, que son el problema de la Argentina, el problema de nuestro paisaje o de nuestra tierra. Entonces, encuentro, una vez más, la idea de que hay siempre una tendencia a identificarse con estos personajes, ya sea con Paganini y luego vamos a ver con Hudson, ¿no? Explícitamente habla de temas nietzscheanos, como por ejemplo el de la transfiguración corporal, habla de la figura del topo, una figura nietzscheana típicamente, ¿sí? Del topo que de repente dice acá, que sale, digamos, de las oscuridades de la tierra y de repente ve la luz, ¿no? Es decir, y habla de la larva y de la mariposa, una serie de transfiguraciones o transmutaciones, o del perverso Paganini, pero que después lo convierte en asceta. Asceta, dice, es decir, santo de la técnica del futuro, ¿no? El que, por así decir, puso su cuerpo hasta que nació eso que fue la gran música de Paganini, ¿no? Como después escuchar. El tema de la flagelación corporal y la creación de una obra para la posteridad, yo la siento paralela a un cuento que es No me olvides, de 1956, donde él también, Ezequiel como autor, se retrata como ese personaje olvidado, ¿no? Y que de repente se lo ha dejado de leer, que ha tenido una gran fama y después volvió, ¿no? a arroparse en las oscuridades de la tierra, ¿no? Como esta idea del descenso y el ascenso todo el tiempo en los cuentos, y en Paganini, ¿sí? Lo encontramos muy, muy presente. Acá está el texto que buscaba. Dice, su psicología, esto es Ezequiel, ¿no? Abrosita, su psicología experimenta una metamorfosis completa. Está hablando de Paganini. Deja, al abandonar el uniforme de capitán y la corte de Luca, la segunda muda de sus renovaciones, especie de larva de una forma a la que no volverá más. El nuevo ser que allí surge es, como la mariposa, el gusano mismo, con otros órganos, otra forma, otro destino. Aquella virulencia glandular se ordena y sublima, fertilizando como los desbordamientos del Nilo las opimas campiñas del arte. La aventura se reconcentra, se estiliza y afina. Él se torna misantrópico. Acá está, no me olvides, ¿no? Sí, misantrópico, uranio, se arrebuja en ropajes estrafalarios, se desliga de todo afecto familiar y mundano, crea más tarde en su hijo un capullo para invernar de nuevo, pliega las alas sutiles bajo los sonoros élitros. Bueno, con una prosa muy poética, trata de esto, que es un tema, digo, muy nietzscheano, ¿no? De repente,
del ascenso, ¿no? Y de la transfiguración y la transmutación de los valores de un personaje que había sido absolutamente controversial en su época, ¿no? Con un montón de, digamos, de defectos visibles, pero un espectacular genio de su instrumento, ¿no? Si quieren, podemos escuchar algo, porque él cita al final de su trabajo sobre Paganini, hace una especie de raconto de la obra y va haciendo algo así como un análisis, no un análisis musical técnico, pero sí un análisis de la forma y de lo que va escuchando, ¿no? Y se ocupa de toda la obra de Paganini, desde la infancia, pasando por digamos, la juventud hasta la adultez, y cuenta esto de que a Paganini no le enseñaba ningún maestro, es decir, él le enseñaba a los maestros porque él, como buen genio, creaba la regla, como decía Kant, ¿no? Si el genio es el que elabora por primera vez una regla, ¿quién le va a enseñar al genio, no? Toda esta teoría del genio está muy presente en este ensayo, pero escuchemos nada más un minuto, pero como para saber de quién estamos hablando. Niccolò compone esta obra que ahora les voy a hacer escuchar a los 9 años. Entonces, claro, guitarra y violín. También tocaba guitarra, sabemos, sí. Son las variaciones de la Carmagnola, que es una fiesta que se hacía, ¿sí?, en esta ciudad de Italia, que hoy es la fiesta, creo, la fiesta del pimiento, así, ¿no? Pero bueno, estas eran variaciones que duran casi 20 minutos, por eso no las podemos, pero las pueden escuchar luego. Y Paganini siguió desarrollando una técnica poderosísima que, digamos, que hasta ese momento no había sido explorada. Ustedes saben que el violín no tiene trastes, así como la guitarra. Y entonces le llama la atención a Ezequiel, digamos, todo lo que tiene que ver con el espacio del violinista y el tiempo, porque los caprichos que vienen después ya en la juventud, los famosos 24 caprichos de Paganini, el Moto Perpetuo, que es otra obra famosa de él, empiezan como obras a explorar una aceleración y un tempo, lo que se llama el tempi, nuevos, digamos, no, hasta ese entonces no escuchados. Y entonces de repente por eso se le decía el diablo, ¿no? O sea, que estaba endemoniado, porque llegaba a una velocidad que no había sido escuchada hasta el momento. Ahora, ¿qué le llama la atención de este prodigio, digamos, a Ezequiel? Supongo que se identifica con el tema de su reumatitis, de este problema particular que se desarrolla en las articulaciones del violinista y que lo llevan a poder, por así decir, manejarse por la tastiera del violín de una manera que no cualquiera puede hacer. De hecho, mi formación de instrumento es guitarra, también toqué violín. Toqué 3 años y después siempre toqué guitarra y me recibí de guitarrista. Y lo que sucede es que cuando tenés problemas, digamos, elongaciones anómalas, claro, llegás a lugares que generalmente no se llegan, ¿no? Cosa que yo no tengo, por eso yo soy una guitarrista normal, no soy un prodigio. Pero hay personas que tienen esa capacidad, les trae algunas dificultades porque, digamos que pifian más que otras, pero claro, llegan y tienen una velocidad extraordinaria que los comunes no tenemos. Eso es lo que ha pasado de hecho está estudiado, digamos, hay tratados de fisiología que lo citan a Paganini, ha sido un caso excepcional, ¿no?, de la técnica de los instrumentos de cuerda. Digo, ¿qué le llamó la atención a Ezequiel? Por un lado eso, creo, se compenetró en el tema de la enfermedad,
pero también el tema de la audición, que ahora quería un poco complementar a todo lo que vos nos has dado respecto del paisaje de lo visual, ¿no? Y también de lo filosófico, pero sobre todo hablaste de la percepción visual. A Ezequiel lo fascinó el tema del oído. Empezó hablando en Paganini de temas como, por ejemplo, la fisiología de los tres oídos, el cartílago, el hueso, y el líquido, ¿no? Los tres oídos. Pero después, enseguida, dice que él va a presentar la teoría de los dos oídos, ¿no? Que ya es un acercamiento más filosófico a la técnica del violín, que supone que, dice, el violinista tiene el oído izquierdo como si fuera su cerebro, que capta precisamente cuando está, por así decir, yéndose de tono, más que el oído derecho, que el oído derecho, dice, es como una especie de ayudante, supervisor, adjunto de ese oído que está justamente de una manera muy particular cerca de la resonancia de la caja del violín. Entonces hace toda una interpretación de se llama la teoría de los dos oídos del violinista, que es excepcional y es única. Yo por lo menos no la había escuchado de otro escritor y creo que tiene que ver con querer desarrollar una especie de casuística del oído de manera filosófica porque, a ver, el guitarrista no tiene los oídos pegados a la guitarra, ¿no? O el percusionista, pero el violinista sí. El violinista toca y tiene, de hecho, la caja así cercana a ese oído. Y cuando se mete en esa teoría, no termina, vamos a decir, con un hecho solamente musicológico o del orden de lo estético del violín, sino que va, fíjense, a hablar de esto. Lean abajo, es la cita que estoy. Dice, no hay peor sordo que el que no sabe oír. En este terreno la sordera de afinación se relaciona más bien que con la música, con la nociología, la lógica, la matemática y la moral. Siempre llega a su tema, que es la moral. Dice, la sordera mental completa equivale a la locura o a la idiotez. La sordera de desafinación a los paralogismos, las insensateces ocasionales, comunes aún en el sabio, el impudor y los desarreglos de la conducta, las teorías y las profesiones erróneas. En realidad también el falso oído se relaciona con el carácter, esa forma sólida de la psique, y él pone Jung, que de allí ha venido todo esto, y las intemperancias del pensamiento, de la razón y de la conducta y del oído, algún día se estudiarán juntamente con las deformidades del carácter. De ese otro huésped extraño en nosotros, tan fatídico como la fealdad, la estatura o la desentonación natural. Si esto está en página 86, el tema del oído, él lo pone en relación con la sordera moral, ¿sí? O con con la desafinación desde el punto de vista de los valores, ¿no? O sea, ser un desentonado moral, ¿sí? Lo reivindico particularmente porque allí veo que ahí está Ezequiel, ¿no? O sea, más allá de que cuenta la historia de Paganini, a dónde quiere llegar. Y llega de manera excepcional en muchos momentos, pero este es un momento que para mí fue brillante. Mirá cómo combinó, cómo se las arregló para ir de un lado al otro, ¿no? Fíjense cuando habla del oído como la residencia en el cerebro del tema de la volición y de la acción, ¿no? Es decir, yo escucho y salgo corriendo. Si algo, en términos de que me está acechando, me están persiguiendo, ¿yo qué hago? Pues me pongo en acción, ¿no? El oído es particularmente, dice Ezequiel, ese órgano que está directamente ligado a la moral, por una cuestión de que está ligado a la acción y a la volición. Ese es el panorama que nos presenta sobre el oído, después de hablar del repertorio de Paganini, de hablar de ir a cuestiones que son las históricas. Estas son palabras de él. El violinista siente su alma en el oído, como el filósofo la siente en el cerebro, particularmente en la frente.
lo que significa la glándula pineal, la epífisis, rehabilitada hoy por los fisiólogos en la jerarquía endocrina, la residencia física del alma. Es el oído para el violinista, el oído izquierdo, ¿no? Ahí está esa interpretación que hace. Me parece fascinante. En primer lugar, entonces les dije que habíamos hablado del tema del ángel vengador en este seminario. Nos metimos en las tesis de Benjamin, de filosofía de la historia, y vimos cómo interpretaba Estrada a ese ángel vengador que había sido para la historia de la música, la figura de Paganini. En segundo lugar, empezamos a hablar de cuestiones de salud, digamos, la dermatitis, la reumatitis, qué pasaba con esa alteración del cuerpo y qué habían traído esa novedad dentro de la historia de la música, pero también se reflejaba en la obra de Ezequiel el tema de lo lacerante a nivel del cuerpo, o sea, que había llegado la idea del cuerpo, o en ese caso, la preocupación, ¿sí?, que tenía Ezequiel a su cuerpo. Después de ese momento, en un tercer año, nos dedicamos a hablar de las ideas de espacio y tiempo, algo que también aquí se habló. Leo en el ensayo Paganini ideas que yo traía, digamos, de mi doctorado, que trató sobre el tema del tiempo en la metafísica y su impacto en la composición de obras artísticas contemporáneas. Ese fue mi tema de doctorado. Y yo venía leyendo a Giselle Brelet, a Susan Langer, discípula de Whitehead, otro grande de la filosofía de la naturaleza, y me encuentro con un autor que yo tenía enfrente prácticamente, que era argentino, así como Adelina Castex, otras figuras que yo descubrí luego de doctorarme, pero que las tenía al lado, ¿no? Digo, que las teníamos acá en casa. Digo, pero esto es de Giselle Brelet, o esto es de Susana. No, él tiene su propio modo de articular el espacio y tiempo musicales en torno a la obra de Paganini, pero me llama la atención que, por ejemplo, filósofas como Susan Langer escriben de estas cuestiones en 1942, en 1953, o Giselle Brelet, que son expertas en las categorías de espacio y tiempo musicales, digo, en términos de la estética, en Francia en 1957, ¿no? Esto es contemporáneo. Y a la vez es muy personal la forma en que entra a la historia de la estética con su propia mirada, ¿no? Tiene todo un capítulo en el Paganini sobre los movimientos y la historia de los movimientos. Eso me parece fantástico. Nada más les dejo para que después lo lean en casa. Hay movimientos muy antiguos, otros recientes. El movimiento de locomoción de las piernas está en la prehistoria. El de los brazos en la edad antigua. El de las manos en la moderna, y empieza discriminando una serie de movimientos que Néstor nos va a ayudar, porque son realmente los movimientos típicos, los flexores y todo lo que se activa específicamente para la técnica del violín, ¿no? Y por ejemplo, cómo se produce un trino, o un pizzicato, o cosas, digamos, de la técnica musical propiamente, pero que obviamente uno no va por la calle haciendo trinos ni pizzicatos, digamos que las utiliza en ese momento, que está haciendo algo particular con ese instrumento, ¿sí? Por ahí los instrumentos de cuerda en general. Pero hace el esfuerzo, digo, intelectual enorme para decir qué músculos están actuando una fisiología del movimiento del violinista. ¿Sí? Esto le toma un montón de páginas, un montón de movimientos que están, vamos a decir, así como cuando describe los pájaros Hudson o el mismo Ezequiel, detallados, ¿no? Cómo es que se da el trino a nivel muscular, cómo es que se da el pizzicato, así, bueno. Y eso a mí me pareció fascinante, ¿no? Sí, porque es un autor de literatura que nos inserta en un tema que es muy, como decir, de la técnica musical, pero con una gracia y con un interés científico a la vez que deslumbra, ¿no? O sea, eso. Y el tema del espacio y tiempo, vayamos, que les cuento que, por ejemplo, en página 136, voy haciendo así un picoteo del ensayo, ¿no? Ese minúsculo mundo espacial del que el violín mismo es ya un esquema sólido, muy poco tiene que ver con el espacio ordinario en que vivimos. Es decir, empieza a llevar el gran espacio en el que vivimos, que caminamos y nos movemos ordinariamente, ese minúsculo espacio que es el de un violinista o una violinista que tiene que medir
movimientos infinitesimales para lograr la afinación exacta, ¿no? O sea, esa reducción del espacio la describe de una manera perfecta. Pero se dedica a ese microespacio que es entre la pera y la muñeca y ese espacio reducido que es el del violín. Y después tiene otro apartado sobre el tema del tiempo. Dice, más bien que estructura el tiempo musical tiene una idiosincrasia. El fluir de la duración se opera conforme a la naturaleza propia de la obra musical. No puede ser medida sino por la sensibilidad pura, independientemente del fluir del tiempo astronómico. Este tiempo es susceptible de sufrir una dilatación o una contracción según lo indican las palabras largo, adagio, andante, allegro, presto. Esto del juego con la sensibilidad del tiempo, que es propiamente el tiempo musical, que se sale del tiempo cronométrico, ¿no? Muy aparte del tiempo del reloj que toman las variaciones, los tiempos o los ritmos, vamos a decir, o la métrica que está, y el tempi, los tempi, digamos, el tempo que está obrando el violinista o está ahí en ese trabajo de sensibilidad sobre un tiempo que es su propio, como decía Hegel, el tiempo que lo está ejecutando, ¿no? O sea, la propia asimilación del tiempo del orden de la percepción interna. Entonces dice, con Paganini, que dice Ezequiel, el tiempo psíquico de la música alcanza los límites máximos del paroxismo. El panorama casi desértico de la partitura, extendido como paisaje de llanura, según el gusto de los paisajistas del siglo XVIII, se anima y pulula de figuras en una aglomeración de urbe populosa o de fiesta campestre. Se empieza a llenar de notas, de pasajes aceleradísimos. Si escuchan los caprichos en su casa cuando vuelven 24 caprichos, van de lo más lento hasta que, ¿no? Y moto perpetuo ya no se sabe quién lo está tocando, porque realmente es una obra altamente compleja, porque tenés que tener una destreza muy particular para seguir con con ese tempo. Bueno, esto con respecto al Paganini. En un tercer momento del seminario, el primero fue esto que yo les conté, ¿no? Empezar por la biografía, empezar a estudiar su biografía, empezar a estudiar las categorías o una filosofía de la música incipiente o paralela a otras en otros lugares como Europa y Estados Unidos. Y en un tercer momento descubrimos a Hudson, a aspectos que tenían que ver más que con la música o con la técnica de la música, con la cuestión sonora o los estudios sonoros. Justo este año se dio en la Casa Museo un seminario sobre filosofías naturalistas y metafísicas dinámicas como Whitehead, como Samuel Alexander y otros, en relación a el paisaje sonoro o el abordaje, digamos, filosófico de qué era lo que estábamos escuchando cuando escuchamos trabajos como el que les conté de El sueño de Calipso, ¿no? Es decir, una cueva en medio del Mediterráneo, donde ya no hay tanto, digamos, una participación de los instrumentos convencionales, sino trabajo de grabación de campo del paisaje, ¿sí? Y después, bueno, procesamiento electrónico de todas esas grabaciones y la propia estética de la autora. Pero en los estudios, las creaciones sonoras que, digamos, hoy son parte de del espectro o de la disciplina mayor que excede la musicología, que son los estudios sonoros. De alguna manera, cuando descubro el Hudson de Ezequiel, digo, bueno, ahora vamos a tener que seguir en este seminario, ya no tanto con Paganini, que nos enseñó un montón de cosas y sigue, sino con este trabajo de acercamiento de Ezequiel al tema del oído ya no musical, sino del mundo del sonido como algo mucho más vasto, ¿no? Y sobre todo del paisaje, o del oído en relación al paisaje. Ezequiel cuenta que Hudson tenía una predilección especial por ese sentido, el del oído y el del olfato, pero más del oído. Lo dice en el Hudson cuando cita a la sierva en el Parque Richmond de Hudson. Ezequiel dice, Hudson tenía una predilección por el sentido del oído, ¿no? Y bueno, se pone a analizar el tema de su lectura sobre una sierva en el Parque de Richmond. Entonces, en el trabajo que ya nos comentó previamente Gustavo sobre el maravilloso mundo de Guillermo Enrique Hudson,
que es un trabajo de 1951. Dijimos, el Paganini se tomó casi 24 años, entre el 40 y el 64, que después, gracias a Nidia, que yo sé, y a otras personas, recién en 2001 se pudo editar. El Hudson se edita en el 51. Este tuvo mejor suerte. Y tiene casi como, digamos, la estructura del ensayo de Paganini, una biografía sobre Hudson, toda la historia de, vamos a decir, su madre, su padre. Empieza siempre por la genealogía de ese personaje. Y también hay una conexión personal, que yo ahora después voy a tratar de transitar y me dirán si podemos estar de acuerdo. Fíjense lo que habla Ezequiel acerca de amor es lo que le embriaga y le hace estremecer. Él habla de una fuerza pánica de la escucha de Hudson, pánica en el sentido de casi planetaria, ¿no? o universal. Dice, amor es lo que le embriaga y le hace estremecer. La ama recónditamente a la naturaleza y degusta desde niño, con delectación de amante experto en la belleza física. Todos los encantos que difícilmente hallan los sibaritas tardíos, que buscan en ella una forma sublimada de placer. Es menester que nos coloquemos en su situación. Un niño que cada mañana al despertar, en el cielo, en el rocío, en las plantas, en los animales, en el canto de los pájaros, en la luz, en la humedad de la tierra, en el ala del insecto, en la pluma, descubre diversas notas de una armonía universal que se debe vivir más que entender. Este pasaje ya retrata quién era Hudson respecto de la escucha y por qué sentía tanta, vamos a decir, aberración por lo musical. Porque él decía que la música era una especie de aberración, así como el compás lo es para la naturaleza. Es decir, el círculo trazado por el compás lo es para la naturaleza. O sea, no hay en la naturaleza tal cosa, ¿no? O sea, eso es producto de un invento de la geometría. Sin embargo, la música, para Hudson, que en una sierra en el parque de Richmond él termina con una especie de teoría acerca de los orígenes de la música en este primer momento que es la escucha de la naturaleza, del gorjeo de los pájaros y del intuir que la sierva esté teniendo algo así como una especie de vida espiritual porque está escuchando. O sea, ¿cómo nace la música? Hudson se dedica, tengo bien entendido, es su último trabajo antes de morir. Sí, en el 21, muere en el 22. El último día de su vida. El último día de su vida escribe sobre teoría musical. Sí. En el sentido no de teoría solfeo, sino de cómo nace la música, un tema de arqueología de la música, ¿sí? O digamos, de cuáles son los primeros instrumentos, cómo el hombre se le ha ocurrido semejante cosa, la música, ¿no? A partir de la escucha del entorno. Ahí había nacido todo. Eso también me llamó la atención. Qué preponderancia tuvo el oído y qué tenacidad terminar una obra que además también le llevó años y con ese tema, ¿no? Ir a morir. Hudson, propio Hudson. Bueno, y acá transito ya la última parte de lo que les quería venir a decir, que es un poco una recolección de momentos del seminario donde yo ahora estoy haciendo un compendio a favor de que podamos tener comunicaciones con otras ponencias, por ejemplo la de Gustavo, pero también otras, supongo muchas que han pasado, que están por pasar. Fíjense, dice, el paralelo que debiéramos hacer, esto es un texto mío, después les voy a contar un poco de publicaciones que están en tránsito, ¿sí? Que van a salir sobre estas lecciones sobre Paganini y sobre Hudson. Del seminario se va a publicar un trabajo. El prefacio lo escribió Carlos Serra, un filósofo de la música de Turín, y termina diciendo en su prefacio, me llegó hace pocos días, el prefacio de este libro de lecciones sobre estética de la música y del sonido, que gracias a ese trabajo Europa conocía el trabajo de Ezequiel Martínez Estrada en términos de música y de sonido. Hoy tuvimos una italiana residente en Padova y bueno, del otro lado no conocen a Ezequiel y de repente en ese tránsito, ¿no? Vamos a estar haciendo recirculación de material. Pero bueno, esto va a salir el año que viene por el Gourmet Musical, es la editorial de música o de filosofía y música. Entonces, el paralelo entonces que debiéramos, esto es parte de un poco de los ensayos
que se van a publicar. El paralelo que debiéramos empezar a figurar es el del mismo Hudson, que plantea la dicotomía entre lo cuadriculado o explotado y la naturaleza salvaje en su propio esplendor. Hudson habla continuamente del tema de que lo salvaje ha sido sofocado o, digamos, cuadriculado, así como después Ezequiel lo rememora diciendo que el Hudson que había vivido en Argentina era un Hudson previo a los alambrados, previo digamos, a la inmigración. Una Argentina salvaje, una Argentina que tenía, digamos, el paisaje de la tierra purpúrea, sin más. Era un paisaje todavía, vamos a decir, sin explorar, sin explotar. Y entonces yo, de alguna manera, me tomo el atrevimiento de decir, la música sería el alambrado del sonido, o el sonido alambrado, la cuadrícula de algo que es mucho mayor o que es mucho más, es decir, que desborda a la escalística propiamente, o al contrapunto, a la armonía, todo lo que conocemos como la música convencional, ¿no? Es el sonido al que se le ha puesto coto, o el que se ha encerrado, digamos, bajo, bueno, la maravillosa también técnica de la música y todos los encantos que la música tiene, pero es trayendo, digamos, la filosofía de Hudson y de Ezequiel, la idea es que lo musical está contaminado por una especie de estructura, que el sonido es mucho mayor o está mucho más liberado, ¿sí? Los espacios de creación sonora o de paisaje sonoro que hoy se están experimentando parten de esta idea que es la de Hudson y que es la de Ezequiel, de explorar todos estos paisajes sin recurrir a la escucha convencional o a la escucha del instrumento o de los instrumentos creados por la mano del hombre. Voy a tratar de terminar con un párrafo que también pertenece a mi autoría y que es como terminé en aquellas jornadas que estuvimos con Adriana, que debo mencionar a Néstor y a Adriana y a Ale, que me ayudan siempre, a Adriana porque han sido para mí como Nidia, fuente de consulta a muchísimos aspectos de la obra. Néstor siempre asistiendo, dice, mira lo que te encontré, mira lo que vi, uy, mira esto, míralo. Me lo deja en la mesita. Entonces, debo agradecer realmente a este espacio porque a mí me ha enriquecido y me ha hecho volver a casa y sentirme en casa, que no es poco. Bueno, entonces, con esto termino ya. Estrada escucha a Hudson. ¿Qué es lo que escucha Estrada de Hudson y de Paganini? Estrada escucha a Hudson tanto como a Paganini, que escuchan. Porque Paganini y Hudson han sido grandes escuchas, ¿sí? Hudson escucha lo que Estrada necesita recobrar para la escucha. Hudson y Estrada escuchan pájaros. Y aquí vuelvo un poco. ¿Acaso los mismos pájaros que Sófocles alude al inicio de su Electra, el ruiseñor de Procne, que se lamenta por injusticia? ¿Acaso escucha una tierra virgen, desposeída, todavía salvaje, inicial, purpúrea? Una tierra elemental, la de los más diversos sonidos, donde los pensamientos afloren libres, a ritmo del viento. La fantasía de Estrada de volverse vagabundo, errante, escucha de una tierra nunca suya en su experiencia de no pertenecer, la de un extraño en tierra extranjera. Yo me pregunto todas esas cosas. ¿Qué está escuchando Estrada? ¿Por qué le fascina Hudson? La extranjería y la extrañeza que Ezequiel Martínez Estrada admira en la escucha de Hudson es la propia sensación del autor, que necesita sanearse de los ruidos artificiales, esos mismos que ya en su Paganini relacionó con la desafinación y el mal oído como mal moral. Con esto termino. Bueno, espero que haya sido... Uno llega a una edad en que cree que no tiene ya capacidad de asombro. Pero cada vez que un profesional toma a Martínez Estrada desde un punto de vista distinto, surge que fue un precursor, que fue un intuitivo, pero que dio en la tecla. Marianela más de una vez me ha dicho, esto que escribió
Hudson se anticipa a tal o cual autor filosófico, que yo desconozco, pero que ella detecta que escribió antes de tiempo, en música y en poesía y en ensayo. Es realmente una figura extraordinaria. Así bueno, que... yo nada más tengo que agradecer a Néstor, a Adriana, a Nidia, a Ale, a todos los que me han ayudado porque me han hecho descubrir a este autor que fascinante, digamos. Creo que alguna vez vos dijiste, Nidia, tomó toda mi vida y yo voy camino a eso. Creo que son esos autores que a una la conmueven desde un lugar que después no los deja más, ¿no? Si quiere siempre seguirlo, ¿no? No te abandona. No me abandona, esa es la sensación, ¿no? O sea, he encontrado un gran amigo de viaje. A mí lo que me desespera es que ahora uno tiene que leer también a Marianela. Sí. No, hay que leerlo a este que... Sí, bueno. Yo te agradezco los agradecimientos, pero siempre insisto en lo mismo. Para eso estamos. O sea, para eso está la Fundación Ezequiel Martínez Estrada. Cualquier investigador va a tener eco y vamos a buscar material. Y más... Hasta encontramos, perdón que te moleste, te interrumpa. Sí, ya sé qué vas a decir. Encontramos una partitura adentro hecha por Ezequiel. A lápiz, el Adentro canto del pájaro. Un cantito de un wincha o el alondra y él queriendo sacar el violín, pero eran cosas extraordinarias y él, mira lo que encontré acá. Está dentro de Birds of London o alguno de esos. Birds of London. ¿Lograste tocarlo? Está como un señaladorcito y hay un pentagrama hecho por ese. Yo le di una copia, una foto, y dijiste que la ibas a tratar de sacar en el violín. Sí, lo saco. ¿Sí? Claro. ¿Y qué pájaro es? No, pero claro, él dice ahí, él lo dice. Sí. Dice los pájaros y trae el sistema de pentagrama con las notitas. Claro. Son el gorjeo del pájaro. Pero que Ezequiel se le ocurre a partir de una descripción de Hudson y de una escucha propia del. Bueno, o sea que cuando vi por primera vez el arquito ahí, que no se lo sacaron. No, está allá. Está en otro lugar, sí. Porque no lo vi más. No, está en la vida. Todo, mirá hasta dónde llegó. ¿Hasta dónde llegó? Bueno, Marianela ha tenido una constancia año tras año, hace 6 años que da este seminario que ha ido evolucionando desde filosofía de la música a filosofía de la escucha. Bueno, agradecidos nosotros porque esto es producción de esta colaboración. Así que gracias, muy bueno.